Hola, mi nombre es Mía, soy alumna del quinto B de la Universidad Autónoma de Chiapas y en esta ocasión en el podcast les estaremos hablando sobre la preparación del docente y su importancia. Bueno, la preparación del docente es muy importante en el desarrollo de la calidad de la educación a la que se aspira, pues es importante que todos los docentes estén actualizados y preparados para las diferentes necesidades que se tengan en el aula. Pero entonces, ¿qué es la preparación del docente? Esta se concibe como el proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de la función docente. Es continua y se lleva a cabo a lo largo de toda la práctica docente, tomándose dicha práctica como eje formativo estructurante. Pero, ¿esto qué quiere decir? La preparación docente se enfoca en que el docente constantemente esté adquiriendo nuevos conocimientos y no solo se quede con un grado de estudios como lo es la licenciatura, sino vaya más allá de una licenciatura y pueda aspirar a más. Y no solo hablamos de un grado de estudios, sino de adquirir conocimientos al momento de enseñar, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de poder comunicarse con los alumnos, estar al pendiente de las necesidades de los alumnos. Y es muy importante porque el docente es el que está frente al grupo, es el que está formando a nuevos estudiantes, a nuevos profesionistas, y el cómo este docente enseña será el reflejo en los futuros profesionistas. Un docente que no está capacitado, que no se actualiza constantemente, definitivamente no podrá ofrecer una buena educación. Y un ejemplo es la nueva escuela mexicana, que es un modelo creado para satisfacer las necesidades actuales de los alumnos. Una mejor manera de enseñar y una mejor forma de aprender también. Y en general creo que es muy importante que un docente esté preparado no solo en su área, sino en saber cómo enseñar, porque creo que muchas veces nos hemos topado con maestros que definitivamente son buenos en lo que hacen, a lo que se dedican, pero al no tener un grado o algo que avale que pueden enseñar, pues no saben cómo poder ofrecer una buena educación, y esto es estresante tanto para el docente como para los alumnos, porque el docente cree que está haciendo bien su trabajo, cree que él enseña de la forma en la que se debe, o más bien no tiene un amplio conocimiento, sobre las distintas formas de enseñar o cómo trabajar con los alumnos. Entonces esto hace que choque con los alumnos, y los alumnos al no estar recibiendo una buena educación también se estresan y no aprenden. Entonces es muy importante que un docente siempre esté actualizado, siempre se informe y trate de poder cumplir con las necesidades en el aula. Permítame presentarme. Mi nombre es Auri Guadalupe Melgar Ramos, soy alumna de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Humanidades. Pertenezco al grado de quinto B y mi discurso se enfocará en particular en la importancia de mantenerse uno actualizado como docente, ya que esto no solo es un requisito, sino una necesidad. ¿Por qué? Porque además de ser parte de nuestra formación y superación como profesionales de la educación, un docente tiene que ser el mejor profesor, tanto para niños como para adultos. Y siempre hay algo nuevo que tenemos que estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque mantenernos actualizados nos aportará herramientas que nosotros les podemos brindar a los alumnos. Los conocimientos que ellos adquieren y que nosotros les brindamos les da las posibilidades de que ellos tengan una clase más flexible y así nosotros poder enseñar nuevos métodos. Pero es importante recalcar que para llevar a cabo la preparación del docente se utilizan diferentes herramientas y estrategias, como cursos de capacitaciones, talleres, programas de actualización, entre otros. Estas actividades están diseñadas para mejorar la competencia de los docentes en áreas específicas, claro, como la metodología, como la enseñanza de evaluación, la gestión del aula y el uso de las
tecnologías educativas. Debido a esto, es importante destacar que la preparación del docente, claro, no solo se centra en el desarrollo de habilidades técnicas, sino también en buscar y fomentar el crecimiento personal del docente. En conclusión, la preparación del docente es un proceso que busca adoptar al docente de las herramientas necesarias para ofrecer educación de calidad a sus estudiantes y mantenerse al día en las últimas tendencias de la educación. En mi opinión, la preparación del docente es básicamente darle respuesta a las necesidades de los miembros de una sociedad dinámica y cambiante que se hace a su tiempo y a su historia. Hola, buen día tengan todos. Mi nombre es Alondra Estefanía López Contreras y seguimos hablando con el tema de preparación docente. Yo les hablaré un poco sobre la importancia y asimismo hablaré sobre por qué es importante que los docentes en educación superior se sigan preparando. Para comenzar hablaremos de que la educación permanente, porque la preparación de los docentes es constante, siempre tienen que seguirse preparando. La educación permanente se basa en 8 principios, nos los proporciona Miguel Escotet, y el primero es que la educación es un proceso continuo. La capacidad de educar permanentemente y por tanto perfeccionamiento educativo es un proceso continuo a lo largo de la vida. El segundo dice que todo grupo social es educativo. Entonces la educación permanente reconoce como un organismo educativo a toda institución social o grupo de convivencia humana en el mismo nivel de importancia. Quiere decir que en cualquier grupo seguimos aprendiendo. En el tercero, universalidad del espacio educativo. La educación permanente reconoce que en cualquier lugar se puede dar la situación o encuentro de aprendizaje. Es parecido al punto 2, ya que en cualquier grupo podemos seguir aprendiendo sobre otros temas. En el cuarto dice que la educación permanente es integral. La educación permanente se define a sí misma desde la persona localizada en un tiempo y un lugar específico, en una sociedad o tiempo determinado, y se interesa profundamente por el desarrollo y crecimiento de la persona en todas sus posibilidades y capacidades. La educación es un proceso dinámico. El punto 5. Las acciones educativas se conciben en procesos dinámicos y necesariamente flexibles en sus modalidades, estructuras, contenidos y métodos, porque de manera imprescindible deben partir de un contexto social específico al servicio de grupos sociales determinados y para determinados fines dentro del trabajo y ocio creativo. El punto 6 dice que la educación es un proceso ordenador del pensamiento. La educación debe tener por objetivo que la persona logre, en primer término, un ordenamiento de los múltiples conocimientos acumulados de manera tal que pueda comprender su sentido, dirección y utilidad. Igualmente que pueda jerarquizar su propio pensamiento ante la vida y que le dé sentido profundo a su propia existencia. O sea, que va a ordenar el sujeto sus pensamientos, los pensamientos que tenía antes de adquirir los conocimientos, o sea, el conocimiento previo, junto con los conocimientos que va adquiriendo, para así darles un significado y el por qué es importante que sepa esas cosas. El punto 7 nos dice que el sistema educativo tiene carácter integrador. Un sistema educativo o microsistema debe estar coordinado con los restantes sistemas que conforman el macrosistema social. Y el 8 dice que la educación es un proceso innovador. Se trata de buscar nuevas formas que satisfagan eficaz, adecuada y económicamente las necesidades educativas que se generan en el presente y especialmente en un futuro inmediato. Entonces la educación también tiene que ser innovadora. Sabemos que hay diferentes tipos de educación y la que estuvo por muchos años fue la tradicional. Entonces es importante que los maestros salgan de ese pensamiento y busquen hacer cosas nuevas y nuevas formas de enseñar. Y entonces podemos resumir estos puntos en que el 1 es la educación es un proceso continuo. El 2, todo grupo social es educativo. 3, la universalidad del espacio educativo. El 4, la educación permanente es integral. 5, la educación es un proceso dinámico. 6, la educación es un proceso ordenador del pensamiento. 7, el sistema educativo tiene carácter integrador. Y 8, la educación es un proceso innovador. Y ahora les voy a hablar acerca de la preparación de los docentes en educación superior.
Muchos docentes laboran en la educación superior siendo graduados de campos o especialidades diversas, no afines a las carreras pedagógicas. Y de ahí tenemos ejemplo a los médicos, ingenieros, abogados o psicólogos que claramente estudiaron alguna licenciatura en estas ramas y después deciden que quieren dedicarse a la docencia, ya por diversos temas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿ellos imparten la docencia, pero les bastará dominar adecuadamente los contenidos de la especialidad para poder transmitirlos mediante la enseñanza? Evidentemente no. Se precisa que se profesionalicen pedagógicamente, o sea, que adquieran las competencias, destrezas pedagógicas, didácticas y metodológicas acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. Porque es muy común que en estos niveles hayan ingenieros, abogados, médicos que son maestros y al tener esta preparación y no tener alguna preparación pedagógica, pues simplemente se dedican a impartir los contenidos y ya, sin tomar en cuenta si su planeación está debidamente estructurada, si realmente se logrará el aprendizaje con las técnicas que ellos utilizan o si no saben qué técnicas utilizar o qué tipo de tareas dejar para que el aprendizaje sea significativo o para que todo el grupo aprenda. Por lo general ellos solo imparten la clase y los que ponen atención y los que ya tienen conocimientos previos son aquellos que sí llegan a entender un poco acerca del tema, pero los demás realmente terminan perdidos porque no hubo una buena metodología y el maestro no aplicó las técnicas adecuadas para que sus alumnos aprendieran. Entonces, los profesionales dedicados a la docencia en las universidades latinoamericanas, en su gran mayoría, no proceden de centros de formación pedagógica y como deciden dedicarse a la formación de profesionales, ya sea a tiempo total o parcial, poseen limitaciones en las competencias sociológicas, psicológicas, pedagógicas y didácticas requeridas para desarrollar de manera eficiente este proceso. Surge así la necesidad de que alcancen los conocimientos, habilidades y recursos pedagógicos para poder enfrentar Surge así la necesidad de que alcancen los conocimientos, habilidades, recursos pedagógicos para poder enfrentar de manera científica la labor como docentes universitarios y con ello contribuir a la calidad del proceso docente educativo en las instituciones universitarias. Quiere decir que es importante que, aunque a ellos hayan estudiado en estas ramas, como son la ingeniería o la medicina, si deciden ser docentes para formar a otros profesionales, pues ellos primero deben de formarse a sí mismos y deben de especializarse en educación. Entonces, es para que así puedan obtener ellos las herramientas necesarias para poder idear clases que realmente les enseñen a los demás. Y con eso concluimos el tema de preparación docente.